En la música hay productores geniales y luego está Kanye West, un genio que no se conformó nada más con titulares y récords inquebrantables, sino que prefirió inmortalizarse en las frecuencias, en los samples y en las baterías. Kanye durante toda su vida ha usado la mesa de mezclas como un diario personal y en el proceso diseñó la banda sonora de toda una generación. En el video de hoy tendremos otro top 10 de beats inolvidables, pero para darle un giro de tuerca a esta serie, en el video de hoy nos vamos a enfocar en un personaje que es uno de los mejores productores de la historia, Kanye West. Así que quédate hasta el final porque este no va a ser un simple top 10. Hoy vamos a recorrer la mente del arquitecto sonoro del siglo XXI, que tuvo una ambición sin límites y que forjó un legado imposible de ignorar. Para 2015, Kanye ya era famoso por su sonido soul, también que lo había llevado a estadios con la electrónica y que lo había demolido por el camino industrial de Jesus. Parecía que ya no le quedaban muchos mundos por explorar, pero para el álbum de A$AP Rocky, At Long Last, A$AP decidió regresar al estilo que lo hizo famoso, demostrando que su vieja fórmula era más potente que nunca. El beat de Jukebox Joints, coproducido por Che Pope, es una clase magistral de Chipmunk Soul en su versión más refinada. Kanye tomó la canción Much Better Off de Smokey Robinson and The Miracles y la transformó en una atmósfera de nostalgia pura. La muestra de voz aguda y el ritmo relajado se sentían como un regreso al Kanye de The College Dropout, pero reinventado al sonido de una nueva década. La producción es más limpia y más controlada que 10 años antes, y la forma en que el beat cambia a mitad de la canción para dar paso a una sección más psicodélica y oscura muestra un productor en total dominio de sus habilidades. Jukebox Joints demostró que, aunque Kanye siempre tenía la cabeza en el futuro, su control sobre el pasado siempre era absoluto. Era un recordatorio de que, incluso en su versión más experimental, el viejo Kanye siempre estaba ahí, listo para reaparecer. Justo cuando el mundo se acostumbraba al Kanye maximalista de Twisted Fantasy, él decidió demolerlo todo de un día para otro. Su nueva obsesión era el minimalismo, borrando la mayor cantidad de detalles posibles. Esa idea de que la verdadera fuerza de un beat no estaba en lo que ponías, sino en lo que te atrevías a quitar. Y no hubo una declaración más clara de esta filosofía que la producción que le entregó a Pusha T en 2013. Numbers on the Boards, coproducida por Don Cannon, es la antítesis del maximalismo. No hay melodías pegajosas, no hay coros épicos y mucho menos arreglos de cuerdas. Es un beat esquelético, construido sobre una percusión disonante y abstracta que suena como si se hubieran grabado los ruidos de una fábrica abandonada, con una línea de bajo siniestra que aparece y desaparece, creando una tensión que no te esperas y más que nada que no soportas. Un beat que funciona como un ejercicio de confianza pura. En una era donde los beats de rap eran cada vez más complejos, Kanye presentó un ritmo crudo y desnudo, obligando a que toda la atención recayera en la destreza lírica de Pusha T, que no decepciona. Un sonido tan austero que muchos no lo entendieron al principio, pero Numbers on the Boards se convirtió en un himno de culto y otra prueba de que el genio de Kanye también residía en su capacidad para crear una atmósfera amenazante, con la menor cantidad de elementos posibles. Un beat que encajó perfecto para el subgénero del coke rap y que marcó un antes y un después en la carrera de Pusha T. A principios de los 2000, el mundo creía haber descifrado la fórmula de Kanye, que era tomar viejas canciones de soul y acelerarlas para crear himnos de rap nostálgicos y cálidos. Pero oh, lo equivocados que estaban. Para el supuesto álbum de retiro de Jay-Z, The Black Album, Kanye demostró la oscuridad de la potencia que podía esconderse en esos mismos samples, creando un beat que sonaba menos a graduación y más a una marcha de guerra. Lucifer está construido sobre una muestra vocal de la canción de reggae Chase the Devil de Max Romeo. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Que en lugar de la alegría de sus producciones anteriores, este beat es amenazante y agresivo. Kanye corta y repite la voz hipnótica de Romeo sobre una línea de bajo pesada y una percusión implacable, convirtiendo el sample en un gancho rítmico que funciona casi como otro instrumento de percusión. Y el contexto fue la clave, porque Jay-Z usaba la canción para enfrentarse a sus demonios, y el beat de Kanye, que hablaba de expulsar al diablo, se convirtió en el grito de batalla perfecto. Lucifer fue la prueba de que el sonido soul de Kanye tenía una dualidad increíble. Se podía ser celestial y nostálgico, sí, pero también se podía ser infernal y poderoso. Demostró que su paleta de sonidos era mucho más amplia de lo que todos imaginaban, y que bajo la típica calidad de sus beats siempre había una oscuridad esperando para salir.
En 2009, después del infame incidente con Taylor Swift en los VMAs, la carrera de Kanye West parecía acabada. Se convirtió en cancelado por el público y por la industria. Se autoexilió en Hawái y muchos esperaban que desapareciera para siempre. Pero en lugar de regresar con una disculpa, regresó con Power, una canción que no pedía perdón, sino que celebraba su propio genio y arrogancia con una producción tan masiva que era imposible de ignorar. Se dice que Kanye y su equipo dedicaron más de 5000 horas de trabajo solo a este tema, y se podría decir que cada segundo lo demuestra. El beat coproducido por Symbolic One es una sinfonía caótica y perfecta. Comienza con un sample frenético de 21st Century Schizoid Man de la banda de rock progresivo King Crimson. Y sobre esa base apiló un canto tribal de Afroamérica del grupo Continent Number 6. Y una percusión tan potente que sonaba como un ejército marchando junto a él, convirtiendo a Power en la definición del maximalismo puro, con cada elemento luchando por el protagonismo, las palmas, los coros divinos, los sintetizadores modernos. Es una producción tan densa, tan abrumadora y sobre todo espectacularmente ambiciosa. Fue el sonido de un artista acorralado en su peor momento que, en lugar de rendirse, decidió construir un monumento a su propio ego. Fue la banda sonora de su resurrección, un recordatorio para el mundo de que, sin importar lo que pensaran de él, nadie tenía tanto poder sobre el sonido. Para 2007 se podría decir que Kanye ya era el rey del hip hop y podría haberse quedado cómodamente en su trono, repitiendo la fórmula que lo hizo famoso, pero su ambición era llenar estadios y borrar las fronteras entre géneros. Mientras que el rap y la música electrónica vivían en universos diferentes, Kanye encontró la inspiración en el dúo francés Daft Punk y se obsesionó con una idea: fusionar ambos mundos. Kanye tomó la canción Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk y en lugar de simplemente samplearla, la desarmó y la reconstruyó como un himno de ciencia ficción para las masas. Y se dice que el proceso fue una tortura, que se crearon más de 50 mezclas de la canción, que estuvieron con Kanye trabajando durante meses y que todo el equipo estaba obsesionado con perfeccionar la pegada de la batería y la potencia de los sintetizadores. Pero el resultado fue magnífico, un monstruo que cambió el juego para siempre. Stronger era innegablemente hip hop en su cadencia, pero su ADN era electrónico. La canción, más que convertirse en un éxito mundial, derribó la puerta para la fusión entre el rap y el EDM que dominaría la música pop durante la siguiente década. De repente los raperos ya colaboraban con DJs y los sintetizadores se volvieron omnipresentes en el hip hop. Kanye, en pocas palabras, no siguió una tendencia, sino que la creó, usando un beat tan futurista que incluso a día de hoy sigue sonando como el mañana. Si te ha gustado este análisis, me gustaría invitarte a suscribirte al canal, porque casi el 80% de las personas que ven estos videos no están suscritos. Así que te pido que consideres darle al botón ahí abajo, es 100% gratis, es rápido, no te cuesta nada, para que no te pierdas más videos de este tipo. Honey. All them other niggas lame and you know it now. When a real nigga hold you down. A ver, estamos de acuerdo de que el álbum de Jesus fue un ataque directo a los sentidos. 9 canciones de ruido industrial, agresión sónica y minimalismo extremo que hicieron que muchos de sus fans se sintieran hasta traicionados. Parecía que el viejo Kanye, ese del soul y de la calidez, había muerto. Pero justo al final de la experiencia más abrasiva de toda su carrera, Kanye cerró el álbum con Bound 2, un torpe y hermoso abrazo de soul que funcionó para recordar un destello de su propio pasado. Un beat que es deliberadamente imperfecto. Toma una muestra de la canción Bound del grupo soul Ponderosa Twins Plus One y la corta de manera abrupta. El loop no fluye suavemente, sino que se siente entrecortado, como un disco rayado cargado de nostalgia. Un sonido vintage que choca directamente con elementos modernos, como un bajo 808 limpio y la voz celestial de Charlie Winston, creando un contraste extraño y que es al mismo tiempo profundamente conmovedor. Bound 2 funcionó como los créditos de la película de terror que era Jesus. Fue ese momento de alivio y un respiro de la intensidad que tenía, pero también fue increíblemente melancólico. Sonaba como un recuerdo borroso del pasado, luchando por abrirse paso en un presente digital y frío. Es Kanye demostrando que, incluso después de haberlo destruido, todo seguía y siempre estaría atado al alma que lo definió desde un principio. Después de Graduation, Kanye estaba en la cima del mundo. Ya era una superestrella mundial, un ícono de la moda y un innovador musical, pero en cuestión de meses su mundo se derrumbaría. Sufrió la trágica muerte de su madre, Donda West, y poco después la ruptura de su compromiso, por lo que, roto por el dolor, hizo lo más radical que podía hacer: abandonar el rap y grabar 808s en Heartbreak, un álbum de pop electrónico minimalista y desolador. Y Heartless, coproducido por su mentor No ID, es el sonido de un corazón roto en una tendencia a lo digital. El beat se apoya en la legendaria caja de ritmos Roland TR-800
1908, pero con la diferencia de que sus bajos profundos no son para la fiesta, sino que crean esta atmósfera de vacío y soledad. Sobre esa base, una melodía de teclado simple y repetitiva que involuntariamente se clava en tu cerebro. Y creo que la verdadera revolución fue el uso del autotune, porque en esa época el efecto se asociaba con la música de club de T-Pain, y Kanye lo tomó y lo convirtió en una herramienta para expresar el dolor. Su voz, siendo procesada hasta sonar robótica y deshumanizada, reflejaba perfectamente su estado emocional. Heartless no solo creó el molde para el emo rap y el R&B alternativo de la década siguiente, sino que también preparó el escenario para su propia caída en la desgracia pública, que culminaría con Taylor Swift y los VMAs, y lo forzaría también a crear su obra maestra más adelante para redimirse. A principios de su carrera, Kanye era el arma secreta de Roc-A-Fella Records. Era el productor al que tenías que llamar si querías conseguir un éxito de rap en automático. Su sonido era sinónimo de energía y calle, pero Kanye quería demostrar que su talento iba más allá de los bangers. Quería demostrar que podía contar historias y evocar emociones más complejas. Y la oportunidad perfecta llegó con la nueva reina del R&B, Alicia Keys. Para su álbum The Diary of Alicia Keys, Kanye no solo le entregó un beat. La producción se construye sobre una muestra de Let Me Prove My Love to You de The Main Ingredient, una canción de 1975. Kanye ralentizaría el sample, lo dejaría respirar y le construiría una narrativa a su alrededor, con el piano melancólico, la batería íntima e incluso el interludio hablado donde Alicia interpreta una camarera. Todo sería orquestado por él. You Don't Know My Name consolidó a Kanye como un verdadero autor musical, demostrando que una producción no tenía por qué ser un simple acompañamiento, sino que podía ser un personaje más en la historia. La canción probó su versatilidad y su increíble don para crear momentos, no nada más beats, y fue la confirmación de que el productor de los samples acelerados también tenía un corazón de cineasta, una habilidad que alcanzaría su máxima expresión años más adelante en sus propias obras magnas. Y en 2001, Kanye West era un productor talentoso, pero desesperado también por ser visto como un artista por derecho propio, por lo que necesitaba una producción tan innegable y tan revolucionaria que rompiera esa percepción. Así que se le entregó para Jay-Z para su álbum The Blueprint y cambió el sonido del hip hop para siempre. ISO fue la tarjeta de presentación mundial del Chipmunk Soul, donde Kanye tomó un clásico de Jackson 5, I Want You Back, y le aplicó su técnica maestra. Aceleró la muestra vocal hasta que sonara aguda y vibrante, creando esta explosión como de alegría pero sofisticada, y también construyó una sinfonía a su alrededor con violines cinematográficos, una línea de bajo adictiva y una batería durísima. El resultado fue un éxito masivo que definió el sonido a principios de los 2000, y para Jay-Z fue el himno de su dominio, pero para Kanye fue una bendición y una maldición también. ISO lo convirtió en lo que soñaba, ser el productor más cotizado del planeta, pero también lo encasilló en ese sonido soul. Este éxito lo obligó a luchar aún más duro para demostrar que era más que su creación más famosa, una lucha que definiría el resto de su carrera y que solo la ganaría a través de una experiencia cercana a la muerte, que cambiaría su vida para siempre. A mí me gusta considerar Through the Wire como el acta de nacimiento de Kanye West. El 23 de octubre de 2002, Kanye sufrió un accidente de coche casi mortal que le destrozó la mandíbula, y para la mayoría esto habría significado una pausa, incluso el fin de una carrera como rapero, pero para Kanye fue el comienzo de todo. Apenas 2 semanas después del accidente, con la mandíbula todavía sellada, entró en un estudio y se puso a trabajar. El beat funciona como una metáfora perfecta de su voluntad de sobrevivir. Tomó la balada de Chaka Khan de 1985, Through the Fire, y aceleró su voz hasta el extremo. Una continuación de su estilo Chipmunk Soul, pero con la genialidad de que el sample no solo usaba este truco sonoro porque sí, sino que reflejaba su propia lucha. La frase de Chaka Khan, acelerada, sonaba como la propia voz de Kanye, aguda, frágil y luchando por salir a través del alambre. Y para Kanye grabar su voz en este beat fue una misión bastante dolorosa. Apenas si podía articular las palabras, pero su necesidad de contar su historia era muchísimo más fuerte. El resultado es una de las interpretaciones más crudas y honestas en la historia del hip hop, y fue la canción que finalmente convenció a Roc-A-Fella de que Kanye no era solo un productor de hits, sino un artista con algo que decir. Through the Wire se convirtió en el sonido de la resiliencia pura, el momento en el que el productor por fin murió y la leyenda nació. Este para mí es su beat más inolvidable porque está conectado no solo a su carrera, sino a la vida misma del propio Kanye. Desde el solo acelerado de Chicago hasta las arenas electrónicas mundiales, desde la opulencia de una orquesta hasta el minimalismo industrial, el viaje a través de los beats de Kanye West ha sido un recorrido por la evolución de la música moderna en general, no solo la suya. Cada producción ha sido un punto de inflexión y un momento en que
que Kanye decidió que las reglas que existen ya no eran suficientes. ¿Qué beat de Kanye es imposible de olvidar para ti? ¿Cuál crees que me habrá faltado aquí en la lista? Házmelo saber en los comentarios. El verdadero legado de Kanye como productor no reside en un estilo en concreto, sino que reside en su valentía para abandonarlos todos. Su disposición a destruir lo que él mismo ya ha construido para crear algo completamente nuevo es lo que lo define, teniendo estos beats que, sin duda, son imposibles de olvidar, no porque sean innovadores, sino porque llevan la huella de un artista en constante conflicto y evolución. Un genio que usó su mesa de mezclas para contarnos sus triunfos, sus inseguridades y, más importante, sus fantasías más oscuras.